Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos un invitado muy interesante, doctor en filología, profesor. Si me olvido de algo, Andrei, corríjame por favor. Pues es Andrei Stepanov, que presenta una conferencia en nuestro programa conjunto con la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y hoy vamos a escuchar su conferencia llamada Amor y desamor por Chekhov. Y paso la palabra al señor Stepanov. Muchas gracias. Sí, yo soy profesor de la Universidad de San Petersburgo, me ocupo a la literatura del siglo XIX. Llevo 30 años estudiando la obra de Chekhov. He escrito varios artículos, muchos artículos y un par de libros sobre Chekhov. Y no les voy a contar sobre la figura de Chekhov, sino me voy a centrar en su reputación literaria, en cómo se percibía su figura, por qué lo quieren en Rusia y en el mundo y por qué no le quieren algunas personas, qué es lo que se le reprocha. Es un tema interesante, no solo tiene que ver con Chekhov, sino con diferentes cuestiones de la historia de la cultura, cómo diferentes generaciones, diferentes representantes de cultura y literatura pueden desentender y no querer uno a otro. Y vamos a empezar por este retrato que seguramente algunos de ustedes conocen. Es el único retrato acabado de Chekhov ejecutado durante su vida. Es el retrato del pintor Osip Braz, que fue pintado después del estreno de su obra La Gaviota. Y para muchos literatos, intelectuales rusos, este retrato es como un icono y todos están acostumbrados a percibir su figura en base de este retrato. No solo es el retrato de Chekhov, porque el mismo Chekhov consideraba que no se parece. Yo diría que es un retrato común, general, de los intelectuales rusos. Es una especie de espejo. Los intelectuales se reconocen en este retrato. Y varias personas que vivían en los inicios del siglo XX decían lo mismo. Por ejemplo, Innokenty Anensky decía: Chekhov es un fonógrafo que me transmite mi propia voz, mis propias palabras. Innokenty Anensky es un conocido poeta simbolista. Vasily Rozanov decía: en Chekhov, Rusia empezó a querer a sí misma. Y la tercera cita es de una persona anónima, no lo conocemos. Él publicó un artículo en un periódico provincial. Y él dice: todo es plagio de Chekhov. Es decir, toda la literatura está llena de citas de Chekhov. Esto muestra el amor por Chekhov de varios representantes de inicios del siglo XX. Los intelectuales que se reconocían en el autor o en los personajes de él, de sus obras de teatro o de sus relatos. Pero esta actitud no apareció ah, rápido, no apareció enseguida, porque cada autor, cada escritor tiene su propia historia de una reputación literaria. A nosotros nos parece que Dante o Cervantes o Goethe o Pushkin siempre eran reconocidos, siempre se percibían muy bien y como genios, pero no es así. Cada uno tiene su propia historia de formación de su reputación literaria y se puede estudiarla
y se puede ocuparse de la sociología literaria. Hace 20 años, Abraham Reit-Blatt, un conocido sociólogo literario, editó el libro llamado Cómo Pushkin se hizo genio. Esto sonaba raro y un poco con cierto desprecio. No se hizo genio. Todos dirían que Pushkin nació genio, que Pushkin es un genio. Pero Reit-Blatt dice que desde muy joven Pushkin seguía unas estrategias para formar y ocupar un sitio en la literatura. Desde los 15 años, Pushkin empezó a publicar sus poemas. Desde muy joven, él conocía a los poetas y literatos más conocidos de su época. Él escribió el primer poema romántico ruso, Ruslan y Ludmila. Fue el primer byronista ruso, seguidor de Byron. En la época cuando toda Europa estaba muy aficionada a Byron y al romanticismo inglés. Y en los años 30 del siglo XIX, cuando en Rusia aparecieron más personas que leían la prosa, Pushkin empezó a escribir más narrativa. Y todos estos factores más otros permitió que ya en los años 40 del siglo XIX los críticos admitieron que Pushkin es el gran y el primer poeta de Rusia. Es solo un ejemplo, pero en realidad cada escritor tiene algo parecido, una historia de formación de su reputación. Esta reputación literaria depende de dos factores. El primero es la opinión de la comunidad de expertos, de los críticos, de los colegas escritores, es decir, de los lectores profesionales. Esta crítica puede ser percibida por el público general, pero llegará de todas formas un momento cuando sí, esta crítica va a influir en la opinión de la gente. Porque cuando a un lector común le preguntan por qué le gusta este escritor, normalmente repite la opinión de un crítico literario. Y el segundo factor es la opinión de los lectores, de la gente, las tiradas, la demanda. Y esto puede ser también en contra de la opinión de los críticos literarios. Y justamente es el caso de Chekhov, porque los primeros 6 años de su trabajo literario, Chekhov no fue percibido, no fue ni notado por la crítica literaria. Él empezó su actividad en pequeñas revistas destinadas a un círculo bastante reducido. Eran revistas diarias, revistas semanales, donde él publicaba pequeños relatos, pequeños cuentos y quizás 20 cuentos de estos relatos tempranos siguen siendo conocidos y se escenifican. Pero esto quizás se debe a la fama de Chekhov que él ganó luego. Pero prácticamente todos los demás escritores que empezaban junto con Chekhov ya son olvidados. Esta literatura, a pesar de todo, era importante porque desempeñaba funciones muy concretas. Estas funciones son descritas
descritas por el crítico literario Boris Eichenbaum. Él decía que junto a una literatura que se enfoca en las cuestiones agudas, cuestiones de la lucha social y política, existía otra literatura. Ella tenía una relación muy fuerte con la vida provincial de Rusia atrasada, con el mundo que muchos escritores no querían describir. Era una literatura que no sermoneaba, no propagaba nada, no adoctrinaba, pero contaba sobre la vida rusa, sobre la gente de diferentes capas sociales, diferentes profesiones, de su vida cotidiana. Y justamente a esto están dedicados la mayoría de los relatos de Chekhov, unos 500 relatos. Durante estos 6 años, ningún crítico escribió nada sobre la obra de un Chekhov temprano. ¿Por qué? Porque la crítica de aquellos tiempos era crítica social o sociológica. ¿Qué se esperaba de la literatura? Que reflejara la vida social, que contestara o por lo menos que pusiera cuestiones importantes para la vida del país y que presentaran la solución de estas cuestiones sociales. ¿Qué es lo que tenía que hacer la gente que pensaba y que quería todo lo mejor para su país? Claro que Turgenev, Tolstoy, Dostoyevsky, Goncharov contestaban a estas preguntas, pero la así llamada prensa menor, junto con Chekhov, con sus cuentos satíricos, con sus cuentos cortos, no presentaba ninguna solución a estas grandes cuestiones. Y ah, nunca, nunca eran cuentos que quisieran adoctrinar a nadie. Y Nikolai Mikhailovsky, el crítico más famoso del finales del siglo XIX, que vemos su retrato a la izquierda, es el heredero de Chernyshevsky y Belinsky, a finales de los años 90, publica un artículo dedicado a Chekhov, a su nuevo libro llamado Nueva Gente. Chekhov para aquel entonces ya es un escritor conocido que se publica, se edita por varias revistas importantes y Chekhov ha sido galardonado con el premio Pushkin, el único premio literario para aquella época. Varias obras suyas son escenificadas y muchos ya lo perciben como una esperanza para la literatura rusa. Sin embargo, Mikhailovsky lo ve con escepticismo. ¿Por qué? Porque no entiende para qué escribe Chekhov, qué es lo que quiere decir con sus obras. Y su reproche principal consiste en que Chekhov no distingue entre lo importante y lo insignificante. Parece una cámara de fotos que lo capta todo y todo lo que está alrededor está en la foto. A Chekhov no le importa describir una nube, una campanilla, un asesino. Entonces, esta no selección, no distinción entre lo importante y lo insignificante es el primer reproche suyo. Además, Mikhailovsky indica que no es el mal personal de Chekhov, sino que es un indicio, es un rasgo característico para toda su generación.
a diferencia de la generación de los 60, la generación de las grandes reformas de Alejandro II, esta siguiente generación ha crecido en la época de reacción del zar Alejandro III y son personas que no esperan, no creen y los ideales de sus padres y sus abuelos no les son importantes. Así dice Mikhailovsky. Y esta actitud permaneció y incluso luego se dijo que así empezó el acoso de Chekhov. Por ejemplo, Buscanets escribe que Chekhov es un escritor no entendido por sus contemporáneos y su fama, su éxito se debe a la aceptación por un lector simple y no por los críticos literarios. No es así del todo. Buscanets dice que no es que la crítica no se fijara en Chekhov y quizás no lo vieron de una manera justa, pero tampoco podemos decir que fue acosado. Casi que faltaba el amor. Todos lo respetaban, ah, pero no todos lo querían. Y el mismo Mikhailovsky ah, encontró una fórmula de lo que escribe Chekhov. Realmente Chekhov no cree en los ideales del progreso, de la democratización, ah, pero él lo ve alrededor del mismo y en las obras como Una historia aburrida, él indica que nadie cree en esto. Es decir, él no es capaz de creer en las ideas sociales, pero como dice Mikhailovsky, él puede ser el poeta de la tristeza o de la ilusión de no tener esta idea común. Hay que mencionar que Chekhov se publicó bastante en el periódico Novoe Время, Nuevos Tiempos. Era un periódico editado por Suvorin, pero era un periódico reaccionista, antisemita. Chekhov no escribía nada de este estilo, pero esto también influyó en su reputación. Pero en 1890 hay un momento de flexión en la vida de Chekhov. Él fue a la isla de Sajalín, al extremo oriente, donde había prisiones, y al volver, él escribe su libro muy famoso llamado La isla de Sajalín. Y parece que no es una novela, sino un reporte de un médico sanitario. Es curioso que Chekhov no escribiera nada, nada literario basado en este viaje. Pero en 1890 él empieza a colaborar con el diario Русские ведомости, con la revista Русская мысль, la idea rusa. Y ya son periódicos y revistas liberales. Es decir, él se hace como se mueve hacia la izquierda. Y entonces los críticos empiezan a percibirlo de una manera mejor. Y después del triunfo de su obra de teatro Chaika en el Mahat, en el Teatro Mahat de Moscú, Chekhov ya se convierte no solo en la esperanza de la literatura rusa, sino en el mejor dramaturgo ruso y en uno de los mayores escritores rusos. También juega un rol importante su actividad social en Moscú, en Yalta, donde él
ayuda a los campesinos, trabaja como médico, construye escuelas, colegios y hospitales. Y claro que todo esto lo acerca al movimiento ruso liberal. Pero cuando con 44 años muere de repente, esto choca a todo el mundo. La gente sabía que él estaba enfermo de tuberculosis, pero su muerte fue un shock para todos. Y entonces ya la reputación de Chekhov resulta ser muy interesante porque el mismo escritor nunca creía que lo iban a leer mucho después de su muerte. Hay memorias de Bunin donde este menciona que Chekhov decía que van a leer sus obras durante 7 años más o menos y después lo olvidarán, pero no. Hay que decir que según los estudiosos, hay más memorias sobre Chekhov que sobre ningún otro autor, unos 500 textos. No todos están publicados a propósito. Y cada uno que por lo menos una vez se encontró con Chekhov, se consideraba obligado a escribir sobre Chekhov. Las más famosas son las memorias de Maxim Gorky, escritas en 1905, un año después de su muerte. Memorias de Iván Bunin, que empezó a inicios del siglo y terminó en los años 50, y muchos consideran que es la mejor obra de Iván Bunin. Y luego las memorias de otro escritor, Alexander Kuprin, muy interesantes también. Pues estas memorias crearon una nueva imagen de Chekhov, porque la gente que lo leía no lo conocía personalmente. Y aquí aparece la figura de una persona muy simpática, muy modesta, delicada, que cuidaba de la gente. Y estas memorias fueron muy populares y así se conoció la personalidad del escritor. Y luego las cartas de Chekhov también jugaron un papel muy importante porque resultó que las obras publicadas mientras el autor vivía es solo una parte, casi una mitad de lo que escribió Chekhov. Y otra mitad son obras no publicadas, sobre todo las cartas. Hay 12 tomos de cartas de Chekhov. Él escribía a muchas personas y en los cuentos, en las obras de teatro de Chekhov, no hay nada autobiográfico. Y en las cartas, claro, vemos el efecto de la presencia. Están escritas de primera persona y nos parece que estamos conociendo a esta persona personalmente. Y resultó ser muy cercano a la mayoría de las personas. Desde 1912, la hermana de Chekhov, María Pavlovna, empezó a editar sus cartas. A nosotros nos parece que la edad de plata de la literatura rusa era época de poesía, pero no, no solo poesía, el non-fiction, las cartas, las memorias eran más populares que la poesía. Bien, entonces todo junto, las memorias, las cartas crean una nueva imagen, una nueva visión de esta persona. Aparece un héroe cultural de los intelectuales rusos que está privado de arrogancia, una persona culta, sana, sana psíquicamente, modesta y a la vez sociable y también solitaria
por dentro, ¿no? Y para el año 1914 esta imagen ya termina de formarse y también empieza una cierta tendencia de rechazo. Y mientras vivía Chekhov, casi no había gente que no lo quería así abiertamente. Luego supimos que sí había gente así, pero no lo decían directamente. Por ejemplo, Chekhov tenía, cuando era joven, un amigo, Iván Sheglov, es su seudónimo, su apellido es Leontiev, era oficial que participó en la guerra. También escritor, autor de cuentos de guerra y también de varios vaudeville. Incluso ellos querían escribir algo juntos, eran amigos, tenían una correspondencia de amigos. Y muchos años después de la muerte de Chekhov, han leído el diario de Iván Sheglov y vieron que había mucha envidia por Chekhov. Estaban sus textos impregnados de la envidia, incluso él se alegraba de las desgracias de Chekhov. Otro ejemplo, el escritor Nikolai Yezhov, ahora nadie lo recuerda, pero es uno de los alumnos de Chekhov. Había varios autores que ah, mm, cuyas obras Chekhov leía, les daba consejos. Yezhov lo invitó a colaborar con el periódico Новое время de Suvorin, pero después de la muerte de Chekhov, Yezhov escribe las memorias que se diferencian bastante de otras memorias. No es admiración para nada, sino es algo parecido a psicoanálisis. Se muestra el mundo interior de Chekhov y desde el punto de Yezhov era una persona avara, poco talentosa, que escribía mucho mejor cuando era joven, pero luego empezó a seguir las indicaciones de los liberales. Bueno, aquí también se lee muy claramente la envidia porque Yezhov no tuvo ningún éxito y también trataba de colaborar con revistas liberales, pero no lo admitieron. Estas las relaciones son las relaciones personales, pero además de ellas había relaciones entre las generaciones literarias. Después de la muerte de Chekhov en los años 10 del siglo XX, viene una nueva generación, los llaman simbolistas o postsimbolistas. Son escritores y poetas absolutamente diferentes, de otra índole, y aquí de repente tiene lugar un conflicto entre las generaciones y aparece el fenómeno del desamor por Chekhov. Vamos a empezar por lo que dijo Marina Tsvetaeva, que en sus apreciaciones, evaluaciones era bastante dura. Ella dice, yo odio desde mi infancia a Chekhov con sus risitas, sonrisitas y adagios. Dice claramente, lo odio. Si pensamos por qué, dice esto, y si analizamos la obra de Tsvetaeva, quizás descubramos unos rasgos de su carácter que no tienen nada que ver con Chekhov. Tsvetaeva siempre es seria. Seria hacia lo que ella escribe, lo que hace y hacia su misión en la poesía. Chekhov siempre tenía mucha ironía por esto. A Tsvetaeva
Tsvetaeva no tenía nada en contra de lo patético. Chekhov al revés, era una persona muy retenida, podía ser irónico, pero nunca se permitía nada patético. Y por fin, Marina Tsvetaeva, con mucho desprecio, veía a la masa, a la muchedumbre, a la cotidianidad, a las personas que no leen, no compran libros. Y ella estaba segura de que llegará el momento cuando sus libros serán demandados. Y en su obra, ella se dirige a un lector, a un amigo, entre comillas, que todavía no ha nacido, que no existe en realidad. Chekhov, en cambio, se dirigía siempre a las personas que conocía. Y en realidad, en muchos simbolistas podemos encontrar lo mismo. Por ejemplo, Valery Brюsov, el primer simbolista ruso, persona que prácticamente a solas escribió en 1893 un libro, Simbolistas rusos, con diferentes seudónimos. Era el primer libro del simbolismo ruso. Entonces, en una carta personal, Brюsov escribe: yo nunca he conocido personalmente a Chekhov y solo podía imaginarlo. También admito que yo respeto mucho y entiendo el valor de su obra, pero yo nunca he sido aficionado a él. Más bien le tengo un respeto frío y no amor. Hay algo ajeno, incluso enemigo a la misma esencia de mi alma. El poeta Inokenti Anensky, que ya he mencionado en el principio de esta conferencia, también uno de los fundadores del simbolismo ruso, poeta que influyó en Akhmatova, en Gumilyov, en toda esta generación de los años 10. Pues Anensky escribe lo siguiente: he vuelto a leer a Chekhov y me pregunto si la literatura rusa tenía que sufrir en los pantanos de Dostoyevsky y cortar los árboles junto con Tolstoy para llegar a tener este jardincito, florecitas, cielo, arena, conchas, riachuelo, qué bonito. Ah, qué gran artista, qué gran alma. No, alma no. Es un alma pobre, es como una margarita sin pétalos. Y yo siento que nunca más volveré a leer a Chekhov. No, es una mente seca que quería matar en nosotros a Dostoyevsky. Así que Aninsky dice que Chekhov representa una apología a lo vulgar y lo cotidiano. Sabemos que es Ana Akhmatova, fue Ana Akhmatova la que escribía de la manera más negativa sobre Chekhov. Todo lo que he citado antes eran cartas personales. Y mientras tanto, Akhmatova repetía varias veces por qué ella no quería a Chekhov. Ustedes ven la foto de Ana Akhmatova con su secretario literario Anatoly Naiman. Anatoly Naiman murió hace unos meses.
Y Naiman escribió un libro de cuentos sobre Anna Akhmatova, donde él escribe sobre su opinión sobre Chekhov. ¿Cuáles son los reproches de Akhmatova? Dice que no tiene héroes. Chekhov representa la vida cotidiana, una vida de personajes menores, y Chekhov no conoce y no entiende a las personas, a los artistas. Él representa a los artistas como holgazanes, como personas que no hacen nada. Y Akhmatova decía que un artista es alguien que trabaja mucho. Y es verdad, hay un cuento de Chekhov que se llama Talento, donde él representa a un pintor que quiere crear algo grande, pero no lo hace, no hace nada y en vez de esto se emborracha. Pero Chekhov representó en este cuento a su hermano Nikolai. Akhmatova no lo sabía. Y también ella decía que Chekhov no conocía a los aristócratas y él denigra a los aristócratas en algunos de sus cuentos. Bueno, tenía varios reproches. Ahora existen varios estudios que estudian el fenómeno de este rechazo extraño de Akhmatova por Chekhov. Algunos dicen que Akhmatova durante toda su vida quería deshacerse de una chica provincial llamada Ana Gorenko, que era ella, y cuando ella veía el espectáculo Tres Hermanas, podía reconocerse en las protagonistas de esta obra y quizás era uno de los motivos de su rechazo de Chekhov. Una vez Osip Mandelstam también escribió sobre Chekhov. Ustedes a lo mejor saben que Mandelstam fue exiliado en los años 30 a la ciudad de Vorónezh por escribir un poema sobre Stalin. Y en Vorónezh él trabajaba en un teatro, era encargado por la crítica y la literatura. Y en el año 1936, Mandelstam escribe un pequeño ensayo sobre su obra Teobaldi, que estaba montada en este teatro. Y Mandelstam escribe lo mismo que Akhmatova. Él dice que en la obra no hay acción, no hay héroes, hay personas que son bastante ensimismados. Y cuando vemos la lista de los personajes de la obra Teobaldi, es muy difícil entender quién es quién es el familiar, el pariente de quién. Y Mandelstam dice, un biólogo llamaría el principio, el método de Chekhov ecológico. Bueno, ecológico no en el sentido moderno, sino más bien biológico. La convivencia para Chekhov es el principio decisivo. No hay ninguna acción en sus obras, solo vemos una vecindad y las desgracias que se deben a ella. Chekhov coge como una muestra del pantano humano y la gente sufre solo porque no puede salir de esta casa, no puede separarse. Si se van las tres hermanas, la obra termina. Así es la actitud de Mandelstam hacia Chekhov. Tengo que mencionar a Vladimir Nabokov. Nabokov sí apreciaba mucho a Chekhov,
quizás lo quería incluso. En los años 40, en sus conferencias sobre la literatura rusa que leía en Estados Unidos y también en su novela El Don, Nabokov alaba mucho y admira a Chekhov. Él dice que Chekhov nunca se dedicaba a ninguna actividad política, no porque fuera indiferente hacia su pueblo. Es que no consideraba que la actividad política era su destino. Él servía a su pueblo a su manera, como un escritor. Y así también era Nabokov. Y en Chekhov ve de alguna manera su reflejo. La falta de la tendencia del sentimentalismo, del moralismo y la modestia en su estilo, los detalles muy exactos, era lo que apreciaba Nabokov y él da muchos ejemplos de Chekhov y en su novela Don, el protagonista de Nabokov, Godunov Chertintsev, también lo dice. Y no voy a contar sobre todos, pero yo quiero mencionar a dos premios Nobel rusos. El primero es Iosif Brodsky, que era alumno de Akhmatova, alumno directo, y él admiraba a Marina Tsvetaeva como poeta, y entonces no es raro que él dijera que Chekhov para él era alguien ajeno, incluso decía que Chekhov le aborrecía y en sus ensayos, incluso en sus poemas, él dice que en ningún viaje suyo, si él llegaba a una ciudad y veía que en un teatro había una obra de Chekhov, él no iba a verla. Pero en el año 1993, él escribe un poema dedicado a Chekhov. Yo no voy a citarlo, yo sé que existe en español. No voy a citar, pero voy a contar cómo es este poema. El poema reproduce una escena, un escenario típico de Chekhov. Una finca, una casa solariega típica rusa, una tarde donde se reúnen varias personas tomando té. Y la verdad es que este poema se parece un poco a los poemas de Mandelstam. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos no entendemos ni qué tipo de parentesco tienen estas personas. Igual lo hace Brodsky. Ah, cuando menciono Mandelstam me refiero a la actitud de Mandelstam hacia, hacia Chekhov. El tema de las personas que tienen que estar juntos, tienen que convivir y de allí sale todo el trama. Pero luego en esta obra están muchos detalles chejovianos. Por ejemplo, la puesta del sol que se demora en un samovar y otros varios detalles, otros varios momentos. Y Ah, por otro lado, Brodsky hereda la actitud de sus colegas y de sus profesores como Akhmatova. Y otro premio Nobel es Alexander Solzhenitsyn,
que escribió un texto llamado Sumergiéndose en Chekhov. Lo escribe en 1998. Él está leyendo los cuentos de Chekhov y hace como notas. ¿Qué tipo de ah, uno de los reproches es por qué Chekhov emplea unos préstamos lingüísticos, palabras que no tienen raíz eslava. Luego, Solzhenitsyn menciona que Chekhov no es creyente, incluso en sus obras dedicadas a temas religiosos, como en el cuento La Noche Santa. Podemos ver que Chekhov conoce la religión, conoce la misa, sabe lo que son las acatistas, pero Solzhenitsyn dice que él lo reduce todo no a la fe, sino a una percepción poética de ella. O en el relato Arcipreste, Solzhenitsyn dice que Chekhov representa a una persona particular, solo a una persona y no un representante de la iglesia. Así que podemos ver que los dos premios Nobel rusos tienen a la vez amor y desamor por Chekhov. En Rusia actual, la actitud hacia Chekhov es más bien como hacia un clásico que los niños tienen que leer en el instituto. Muchos no entienden todavía a Chekhov y luego heredan como el rechazo a su obra como a cualquier obra clásica, pero luego en los sitios web de diferentes editoriales ustedes pueden ver lo que escribe la gente, los lectores, que ya siendo mayores decidieron releer a Chekhov. Y es entonces cuando encuentran ya muchas cosas. Y resulta que este efecto de espejo sigue siendo actual 120 años después de su muerte. Es decir, la gente sigue reconociéndose en las obras de Chekhov. Y claro que esto también se debe a la influencia, una influencia internacional. Hace poco fueron editados 3 tomos de la obra dedicada a Chekhov, Herencia literaria, Chekhov y la literatura mundial. Y aquí se estudia la influencia de Chekhov en todo el mundo, incluidos los países de África ecuatorial. Es muy curioso que Chekhov se percibe como el segundo dramaturgo después de Shakespeare, estadísticamente, según el número de las escenificaciones. En cualquier país, en una ciudad grande, siempre hay alguna obra de Chekhov en algún teatro. Sobre todo se conocen sus 4 obras más importantes: El Jardín de los Cerezos, Tío Vania, La Gaviota y Tres Hermanas. Pero a veces son otras obras, por ejemplo, entre los ah, las fuentes sobre la reputación de Chekhov en el mundo, hay una mención de que los países de África, de la África subsahariana, en el Senegal y para al este de Senegal, en el Sáhara,
¿Por qué es conocido Chekhov? Lo que pasa es que allí hay teatros ambulantes, una tradición teatral que viajan de un pueblo a otro con varias obras. Y dos obras más populares de este tipo de teatros son adaptaciones de las obras de Chekhov. La obra Petición de mano y El oso. Y hay un ejemplo cuando los protagonistas de la obra Petición de la mano empiezan a discutir, ellos empiezan a mencionar los desperfectos de los parientes del contrincante. Y resulta que es muy típico para los habitantes de estos países. Luego las escenas de caza tuvieron que sustituir a los perros por caballos y ya es muy reconocible. En África no hay caza con perros. Es decir, curiosamente, estas obras resultaron muy familiares en países tan lejanos. También quiero mencionar con otro ejemplo. Es una película reciente que fue galardonada por el mejor guión en el Festival de Cannes y luego ganó un Oscar como mejor película extranjera de este año, del año 22. En inglés se llama Drive My Car, en ruso sería Conduce mi coche o Siéntate al volante de mi coche. Es una película japonesa basada en un cuento de Haruki Murakami, pero el director añadió al guión algunos detalles que no eran tan importantes en el cuento de Murakami. El protagonista de esta película es un director teatral que está montando en Hiroshima la obra Giovanna. No solo la monta, la escenifica, pero es un aficionado a esta obra. Él la conoce de memoria, él la escucha en su coche cuando viaja por Japón. Eh, Invita a participar a actores de diferentes países. Y cada uno de los actores habla su idioma. Incluso hay un actor que habla en el lenguaje de los gestos. Y al final eh, encuentra mucha resonancia con la cultura japonesa y el hecho de que esta película esté tan reconocida también nos dice mucho sobre la influencia de Chekhov. Y para terminar el tema japonés, yo quiero citar algunas ideas de una investigadora, una crítica de Japón, Sato Zero, donde ella indica 8 rasgos muy afines a los japoneses. El primero dice que en las obras de Chekhov no hay grandes sucesos, es una cotidianidad. Esto se parece mucho a los poemas japoneses haiku o hokku, de 3 o 5 líneas. Hay siempre algo, un subtexto, algo que no está expresado del todo. Otro rasgo es interesante, es la atención de Chekhov por las temporadas. La primavera,
el otoño. Luego dice que los personajes de Chekhov son gente simple y él no tiene papeles menores y además tiene mucha polifonía que es para ella es democracia. Él critica a las personas y también las perdona. Luego indica que es muy importante el humor. Para el arte japonés también es muy importante el ambiente, el humor y tiene que ser indirecto. Luego dice que Chekhov tiene muchas pausas y silencios, lo que lo hace afín al Zen budismo. Dice también mucha musicalidad. Muchas veces sus cuentos empiezan con un forte y terminan en pianísimo. Por ejemplo, el relato de Chekhov, El monje negro, tiene forma de una sonata. Y por fin, Chekhov cree en las personas, en el progreso, en el humanismo y optimismo. Yo creo que la obra de Chekhov acerca a las personas de diferentes culturas y ustedes mismos pueden decir si a través de Chekhov la cultura española, los españoles sientan algo afín con la cultura rusa. Bueno, muchas gracias por su atención y si no hay preguntas, vamos a terminar. Hasta luego, hasta otras veces. Hasta luego.